Es fácil tener control cuando alguien se trata de aprovechar, nos molesta o nos ofende. Es fácil. ¿Qué me dicen cuando no nos dejan dormir? ¿Es fácil tener control? ¿Qué tal cuando el esposo o la esposa es rencilloso o rencillosa? ¿Es fácil tener control? ¿Qué tal cuando alguien se nos cierra o nos agrede cuando vamos en el automóvil? ¿Es fácil tener ese control, mantener ese control? ¿Qué tal cuando alguien ofende o agrede a alguien y a algún integrante de nuestra familia? ¿Es fácil mantenernos ecuánimes? ¿Es fácil tener bajo control nuestras emociones? ¿Qué tal cuando un hijo es rebelde? Cuando un hijo no quiere obedecer, cuando desafía nuestra autoridad y es necio, manifiesta necedad en su vida. ¿Es fácil para un papá o una mamá mantener el control? No arrebatarse, no reaccionar de una mala manera. ¿Es fácil tener control? ¿Qué tal cuando alguien se burla de nosotros? ¿Es fácil tener control? ¿Qué tal cuando se da una injusticia? Cuando somos parte de una injusticia, sea en nuestro exterior, en el trabajo, ¿verdad? Con las amistades, con conocidos. Cuando somos parte de una injusticia, inclusive puede ser dentro del hogar. ¿Es fácil tener control, mantenernos bajo control? Es fácil, hermanos, tener control cuando alguien se trata de aprovechar, ¿verdad? Se quiere salir con la suya y quiere aprovecharse de la situación donde nosotros ganar ventaja. Cuando alguien nos molesta o nos ofende. No, la verdad es que no es fácil. Ahora, ¿quiere Dios que actuemos mal, como el mundo muchas veces lo hace ante estas circunstancias? No, sin duda que Dios no quiere eso. ¿Cómo quiere Dios que actuemos, hermanos? ¿De qué manera quiere Dios que reaccionemos? Entre muchas otras cosas, hermanos, como podemos ver en la palabra de Dios, Dios quiere que actuemos con mansedumbre, como lo estaremos viendo, con ese poder bajo control, lo estaremos analizando en un momento más. Pero antes de que entremos al tema de esta mañana y que podamos desarrollarlo y estudiarlo y ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, quiero invitarles a que hagamos una oración, a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, pidiendo su dirección y que, como siempre lo hace, pueda aplicarlo a nuestra vida. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de meditar en tu palabra, de escudriñarla. Queremos pedirte, Señor, que como siempre lo has hecho, cada vez que hemos abierto tu palabra, Señor, y la hemos meditado, que tú apliques de acuerdo a nuestra necesidad cada uno de los versículos, cada uno de los pasajes que estaremos estudiando, este ejemplo mismo de Moisés que estaremos estudiando, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Dirígenos en este estudio, abre por favor nuestro entendimiento, toma en control de todas las cosas, ayúdanos a concentrarnos, a no permitir que ninguna distracción nos robe la oportunidad de poder captar lo que tú tienes preparado para nosotros. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Es fácil, preguntábamos, ¿verdad? Hace un momento, ¿es fácil tener control cuando nos molestan, ofenden, cuando alguien quiere aprovecharse de nosotros? Y veíamos que sin duda que no es fácil, no es nada fácil. Tener control cuando algo de esto sucede no es fácil. Y es que nuestra naturaleza pecaminosa, al sentirnos irritados, al sentirnos heridos, al sentirnos dolidos o indignados, nos impulsa a defendernos, a no quedarnos callados y reaccionar mal. Esa es la tendencia que tenemos, hermanos, lo cual viene a ser, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, una reacción tan inmediata como cuando cerramos, como cuando parpadeamos, cerramos un ojo por la entrada de una basurita, ¿verdad? Que una basurita que lo hacemos de manera inmediata. De esa misma manera, así muchas veces reaccionamos, impulsados por nuestra naturaleza pecaminosa, y actuamos mal, como lo veíamos la semana pasada. No queremos actuar mal, queremos hacer lo correcto. Tenemos
el propósito de hacer lo que a Dios le agrada. Sin embargo, reaccionamos mal, impulsados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y es que la Biblia nos dice que es por nuestras pasiones internas que actuamos y reaccionamos muchas veces así, mal, generando problemas, o como lo dice Santiago, guerras, pleitos, discusiones, peleas, conflictos entre nosotros. Santiago 4:1, hermanos, lo recordarán, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Así que es fácil tener control cuando nos molestan, cuando nos ofenden, cuando alguien actúa de mala manera para con nosotros. No es nada fácil. Por lo que muchas veces terminamos reaccionando como el mundo lo hace. ¿Y cómo reacciona el mundo? Con ofensas. Muchas veces terminamos reaccionando así. Dice Santiago: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Muchas veces reaccionamos con una ira descontrolada. Nos arrebatamos, ¿verdad? Y de acuerdo a esa molestia, ese desagrado, dejamos que nuestra ira, ¿verdad?, fluya y reaccionamos así. Muchas veces reaccionamos con gritos, levantamos la voz y comenzamos a gritar, con críticas. Comenzamos a criticar a aquellas personas que nos han herido, que nos han lastimado, comenzamos a hablar más de ellos. Muchas veces se llega a reaccionar con chismes, a hablar cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y ahí incurrimos en la difamación, pero muchas veces inclusive cosas ciertas. Y empezamos a difundir, ¿verdad? A hablar inclusive cosas que nos contaron a nosotros y descubrir ese secreto, porque estamos molestos, porque nos sentimos ofendidos, heridos. Muchas veces reaccionamos con sarcasmo, reaccionamos con violencia, ¿verdad? Violentamente, con venganza. No queremos quedarnos así, queremos desquitarnos, ¿verdad? Y buscamos vengarnos. Muchas veces reaccionamos con resentimiento, con rencor, con odio, porque el resentimiento crece, o con amargura. Muchas veces se reacciona con malas palabras. Se comienza en el enojo, ¿verdad? La ira que está, y se habla, y no se habla lo correcto, sino palabras corrompidas y muchas otras cosas más, hermanos, lo cual no debe de ser así. Esta clase de reacción no debe de estar sucediendo en nuestra vida, porque es algo que a Dios no le agrada. Pues la Biblia nos muestra, hermanos, que al reaccionar así no trae nada bueno. Además, no trae nada bueno que reaccionemos de esta manera. Miren, veamos ahí en Proverbios, y vamos a irlo viendo así como en cadenita, ¿verdad? Y en Proverbios vamos a comenzar Proverbios 10, y vamos a ver varios versículos, hermanos. No nos vamos a detener a meditarlos, pero vamos a darnos cuenta que el reaccionar, como el mundo muchas veces lo hace, de esta manera que describimos, no es bueno, no trae nada bueno. Dice ahí en Proverbios capítulo 10, en el versículo 6, dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. También en el versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Versículo 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 11, versículo 27, dice: el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. No trae nada bueno. Dice en el capítulo 14, versículo 17, dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Lo mismo en 15:1, que lo conocemos: la blanda respuesta quita la ira, pero cuando actuamos mal no es así. Dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Capítulo 17, versículo 13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Luego en el versículo 14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Luego en el 20 ahí mismo dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Lo mismo en el capítulo 18, versículo 6: los labios del necio
traen contienda y su boca los azotes llama. Hermanos, el actuar mal, el reaccionar de esta manera, no trae nada bueno. Versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Lo mismo en el versículo 21, ahí mismo dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No trae nada bueno cuando hacemos lo malo. Y también en capítulo 19, Proverbios 19, en el versículo 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Y luego en el versículo 19 dice, el de grande ira llevará la pena. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, además, ¿verdad? Usa de violencia, añadirá nuevos males. Hermanos, no debemos reaccionar de esta manera. Cuando nos sentimos ofendidos, agredidos, ¿verdad? Cuando alguien se trata de aprovechar o se sobrepasa, hermanos, cuando alguien actúa mal para con nosotros, no debemos actuar de la manera en la que el mundo muchas veces actúa y nosotros tendemos a actuar, porque no trae nada bueno. Además también, hermanos, que cuando reaccionamos así, damos lugar a la carne y al diablo, lo cual no debe de ser. Ahí en Efesios 4, versículo 26 y 27 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Esto quiere decir, hermanos, que podemos experimentar ira, porque es una emoción que Dios nos ha dado, de manera correcta y con un propósito correcto. Por eso nos dice, airaos. Pero debemos de tener cuidado, por eso nos dice, pero no pequéis. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ofender a Dios. Podemos lastimar a las demás personas cuando nuestra carne está controlando esa ira, esa emoción, hermanos, y entonces pecamos, dando lugar al diablo en nuestra vida. Lo cual no debemos permitir, hermanos, pues al reaccionar así, no estamos siendo congruentes con Cristo, quien para nada, hermanos, reaccionó de esta manera, y lo podemos ver en el ejemplo que Él nos dejó. Lo podemos ver ahí en el libro de Isaías, cuando nos habla acerca de esa profecía de nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a sufrir por nosotros y lo que hizo Él. Dice ahí en Isaías, capítulo 53, en el versículo 7, dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo mismo es que lo que Pedro nos dice ahí en su carta. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, que lo leímos también, pasamos por ahí en nuestra lectura consecutiva, del versículo 21 al 23, en donde nos dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo que nos ha dejado, hermanos? Es precisamente el que estamos hablando. Dice en el versículo 21, Primera de Pedro, yo estoy en Juan. Primera de Pedro 2, versículo 21, dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y continúa hablando de ese ejemplo que nos dejó, hermanos, que nos ha dejado y que quiere que nosotros sigamos. No debemos reaccionar como el mundo lo hace, pues cuando reaccionamos así, Dios no se agrada y entonces su nombre no es glorificado. Aquí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, pero ahora del versículo 11 en adelante, nos dice así. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras,
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, hermanos. Entonces, no está bien que reaccionemos como el mundo lo hace, porque cuando reaccionamos así, entonces Dios no se agrada y su nombre no es glorificado. Como podemos ver, hermanos, cuando reaccionamos mal, cuando reaccionamos de manera incorrecta, como el mundo lo hace muchas veces, las cosas no mejoran, las cosas empeoran. Pero todo lo contrario, cuando reaccionamos bien, como a Dios le agrada, como Dios quiere que reaccionemos. Lo veíamos, hermanos, ahí en Proverbios capítulo 15, en el versículo 1, en la primera parte, donde dice: la blanda respuesta quita la ira. Las cosas han de mejorar. Lo mismo lo podemos ver en el versículo 18, ahí mismo en el capítulo 15, que dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Las cosas mejoran cuando reaccionamos bien. Dios, hermanos, no quiere que reaccionemos como el mundo muchas veces lo hace, y nosotros tendemos a hacerlo. Pero entonces, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos actuar en medio de esas circunstancias adversas, difíciles, en donde somos ofendidos, lastimados, heridos, en donde nos sentimos traicionados muchas veces, en donde personas se tratan de aprovechar o salirse con la silla, donde nos molestamos nosotros por la situación que se está viviendo? ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos? Vamos a ver algunas cosas para llegar a la que queremos, a la que vamos a estar estudiando. Número 1, hermanos, con prudencia y tacto. Dios quiere que reaccionemos con prudencia y tacto. Miren Proverbios 19. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, a veces es necesario pasar por alto la ofensa para no llegar a un problema, como veíamos, mayor. Y cuando hacemos eso, hermanos, estamos actuando con prudencia. Eso es prudencia. Pero a veces, hermanos, es necesario enfrentarlo cuidando lo que decimos y cómo lo decimos. Esto es hacerlo, hermanos, con tacto, como Dios quiere, porque así las cosas pueden mejorar, se pueden solucionar, se pueden arreglar, se pueden tratar de la mejor manera, de manera correcta. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos, hermanos? Con perdón. ¿Y por qué con perdón, hermanos? ¿O con qué propósito es el perdón? Porque la Biblia nos muestra que si no lo hacemos, entonces el diablo va a ganar ventaja en nosotros. Así que es necesario que lo hagamos con perdón, para que el diablo no gane alguna ventaja sobre nosotros, como lo dice Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo 10 y 11. 2 Corintios 2, versículo 10 y 11, cuando los escribe, está hablando acerca de la disciplina, pero después cuando se arrepintiere que lo perdonaran, dicen, pero que lo perdonaran, también dice en el versículo 10 y 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, hermano. ¿Qué diferencia es cuando nosotros perdonamos?
Satanás no tiene cavidad en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Pero cuando no perdonamos es todo lo contrario. Necesitamos enfrentar la molestia y la ofensa con perdón, porque es la manera como Dios nos manda hacerlo y es el ejemplo que Cristo nos dejó. Ahí en Colosenses 3:13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Con perdón. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos, hermanos? Con bien. Es decir, hermanos, haciendo lo correcto y buscando el bien de los demás. Como Pablo nos lo muestra ahí en Romanos 12, ¿verdad? Pueden anotar la cita, después leerlo ahí en Romanos 12, del versículo 17 al 21, en donde nos invita a buscar el bien de los demás, a no pagar de la misma manera, a no vengarnos, sino dejar lugar a la ira de Dios, que Dios sea quien trate con eso, que nosotros busquemos hacer lo bueno, que nosotros tomemos la decisión de no vencer el mal con el mal, porque el mal no puede ser vencido de esta manera. Al contrario, las cosas se agravan, sino que busquemos vencer el mal con el bien. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que reaccionemos con amor, que manifestemos ese amor como Él mismo lo ha manifestado para con nosotros. Miren lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ver ahí varios versículos, hermanos, como lo leíamos también en esta semana. Primera de Juan 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, porque en los versículos anteriores muestra, ¿verdad?, también el amor que ha manifestado para con nosotros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego en el 20 y 21 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos, hermanos? Con amor. Pero también, hermanos, entre muchas otras cosas, Dios quiere que reaccionemos con mansedumbre. Con mansedumbre, la cual tiene que ver con una actitud de humildad y docilidad que nos lleva a actuar como es debido, de la manera correcta, a pesar de la molestia y ofensa. Lo vuelvo a repetir, la mansedumbre tiene que ver con una actitud de humildad y docilidad que nos lleva a actuar como es debido hacerlo, a pesar de la molestia, a pesar de la ofensa, a pesar de esa situación, de lo que estamos experimentando, hermanos. Dios quiere que actuemos de esta manera, hermanos, como lo estaremos viendo, como la palabra de Dios nos lo muestra en el ejemplo de Moisés, de quien Dios dio testimonio de que era un hombre muy manso. Dios dio testimonio acerca de Moisés, que en ese tiempo, hermanos, era un hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Porque después, hermanos, podemos ver al ejemplo de ejemplos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien fue manso. Y Él mismo lo dijo, y dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo podemos ver que en verdad así fue. Lo podemos ver, pero vamos a estar estudiando el ejemplo de Moisés, ahí como lo podemos ver en Números, capítulo 12, en el versículo 3. Números 12, 3, que es uno de los ejemplos también que estaremos revisando, que estaremos leyendo. Dice Números 12, 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que siguiendo, hermanos, con nuestra serie de temas que venimos estudiando como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, hermanos,
hoy estaremos revisando el ejemplo de Moisés. Por lo que así como Moisés, seamos mansos. Seamos mansos. La Biblia nos muestra, hermanos, que la mansedumbre es muy importante y necesaria en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, hermanos. Y es que la Biblia nos muestra, en nuestra vida espiritual es sumamente importante. La Biblia nos muestra que la mansedumbre es necesaria para que la palabra de Dios cumpla su propósito en nosotros. Que de otra manera no sería así. Yo aquí tengo los versículos, hermanos, y les pido solamente que podamos poner atención, y si se alcanzan a poner, ¿verdad?, aparecerán también aquí, y si no, que pongamos atención. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios para que cumple ese propósito en nuestras vidas? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Es necesaria también la mansedumbre, hermanos, para corregir. Y si le da tiempo, acompáñenme a la lectura, 2 Timoteo 2, 24 y 25. 2 Timoteo 2, 24 y 25, que dice así: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y luego dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. La mansedumbre, hermanos, es muy importante y necesaria para restaurar. Gracias a Dios porque tenemos un Dios, hermanos, restaurador, que no nos desecha cuando nosotros fallamos, sino que es paciente para con nosotros, hermanos, que nos da nuevas oportunidades cada día, buscando que nosotros nos arrepintamos para entonces tomar nuestra vida y restaurarnos. Y eso también quiere que hacerlo a través de nosotros mismos para con otros, pero para eso se requiere mansedumbre. Dice ahí en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con mansedumbre. La mansedumbre es necesaria, hermanos, para presentar defensa, para defender nuestra fe, como lo podemos ver ahí en 1 de Pedro 3:15, ante todo aquel que demande de nosotros, pues esa razón de nuestra esperanza. Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La mansedumbre, hermanos, es algo muy importante, es algo muy necesario, de la misma manera para andar como Dios quiere, para vivir como Él le agrada y relacionarnos correctamente, porque Dios nos creó para relacionarnos. Pero Él quiere que nos relacionemos correctamente. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego dice, soportándoos y perdonándoos unos a otros, así como Cristo lo hizo por nosotros. Dice, si tenemos queja, ¿verdad? Es importante que lo hagamos, pero podemos ver la mansedumbre. Luego en Efesios 1 y 2 nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero ¿esto de dónde viene? De la humildad, viene de la mansedumbre de la misma manera. Hermanos, la mansedumbre es muy importante y necesaria para dar un buen testimonio, para que nuestra vida pueda tener un buen testimonio delante de los demás. Dice ahí en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién se considera así? ¿Quién dice ser así? ¿Quién es aquel que es sabio? ¿Quién es aquel que es entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Hermanos, la mansedumbre es necesaria para hacer cesar grandes ofensas.
para que las cosas mejoren. La mansedumbre es muy importante. Dice allí en Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Fíjense, aquí podemos ver también parte de esa definición. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y es que, como vamos a estar viendo, la mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. La mansedumbre es algo muy importante y necesario en nuestra vida, hermanos. Por lo que así como Moisés, la invitación en esta mañana es a que seamos mansos. ¿Es usted manso? ¿Soy yo manso? Hemos estado manifestando mansedumbre en nuestra vida. Como lo estaremos viendo, esto solamente con la ayuda del Señor. No es algo que nosotros producimos, pero sí es algo que nosotros podemos dar pie en nuestra vida cuando nosotros permitimos que Cristo sea quien gobierne nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos tomar la decisión de serlo y buscar al Señor para lograrlo. Hermanos, como Moisés, seamos mansos. Número 1, teniendo las emociones bajo control. ¿Qué problema es cuando nuestras emociones se salen de control? ¿Qué problema es cuando nuestras emociones no están bajo el control de nuestro Señor? ¿Qué problema es eso? La mansedumbre, hermanos, no significa experimentar emociones, pues las tenemos. Dios nos las ha dado, hermanos, emociones. El mismo Moisés tenía emociones. Así que la mansedumbre no significa no experimentar emociones. Más bien la mansedumbre implica tener bajo control nuestras emociones a fin de canalizarlas en la dirección correcta y para el propósito correcto. La mansedumbre tiene que ver, hermanos, con que nosotros podamos estar bajo control y nuestras emociones de la misma manera bajo ese control, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces esas emociones que Él nos ha dado puedan ser canalizadas para que el propósito por el cual nos ha dado se pueda cumplir y que podamos hacer lo correcto, lo que es necesario hacer, como estaremos haciendo en el momento correcto. Así que una persona mansa no es alguien que nunca muestra enojo, que nunca se molesta, ¿verdad? No, sino alguien que tiene bajo control ese enojo, esa ira, esa emoción. Por lo que la mansedumbre, hermanos, como lo hemos dicho, es poder bajo control. Poder bajo control. Lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de Moisés, quien aunque en ocasiones sus emociones se salieron de control, pues no era perfecto, la Biblia nos dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Y podemos ver que así fue. Podemos ver, hermanos, que en verdad así fue. Miren, hermanos, lo que dice ahí en Números capítulo 12. Vamos a Números 12. Números 12, y leamos, hermanos, este acontecimiento, este suceso que lo conocemos, que qué difícil es cuando tiene que ver con la familia, ¿no? Sus hermanos hablaron mal de Moisés, lo criticaron, lo juzgaron, ¿cierto? Ahí se cuchichearon entre ellos a espaldas de Moisés. ¡Qué tremenda situación! Pero podemos ver cómo reaccionó Moisés. Hermanos, y aquí es en este pasaje, en este suceso, que Dios resalta la mansedumbre de Moisés. Dice en el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová.
¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Por favor, Señor, ten misericordia de mi hermana, de María. Sánala, Señor. Que ella no muera de esta manera, que ella no viva de esta manera. Sin duda pudo haber dicho, y podemos ver cómo Dios le dice, ¿verdad?, que saliera del campamento 7 días. 7 días el pueblo se estancó, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando no hay unidad, cuando hay problemas, ¿verdad? La obra de Dios se estanca, sea en nuestra vida, sea en nuestra familia, sea en la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió, pero Dios la sanó. Pero podemos ver la reacción de Moisés, hermanos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Fue esto algo molesto y ofensivo, hermanos, para Moisés? Sí. Fue muy molesto, fue muy ofensivo, hermanos. ¿Cómo reaccionó Moisés? Podemos ver que reaccionó con mansedumbre, con docilidad, teniendo sus emociones bajo control y buscando hacer lo correcto, al permitir que Dios obrara en la situación, que Dios se encargara de la situación. Moisés dejó la situación en las manos de Dios. Moisés realmente estaba pasando por alto la ofensa y la estaba dejando en las manos de Dios, hermanos, y es necesario que de la misma manera nosotros lo hagamos. Hermanos, que nosotros podamos dejarlo en las manos de Dios, como lo hizo Moisés, actuando con docilidad, con mansedumbre, teniendo nuestras emociones bajo control, como podemos ver también, hermanos, que lo hizo en otra ocasión cuando estaba luchando fuertemente con sus emociones. Miren ahí en Números 11, hermanos, regresemos un capítulo solamente, ahí en Números capítulo 11, ante la actitud del pueblo, lo que estaban haciendo, Moisés estaba luchando, sin embargo aún así reaccionó con docilidad. Miren lo que dice 11, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, y lo cocía. O lo majaba en morteros y lo cocía en caldera de aceite, en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¡Qué bendición! La provisión de Dios. Pero el pueblo aquí estaba mostrando la naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza descontenta, insatisfecha, que no valora lo que tiene, ¿verdad? Hasta que lo ve perdido. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Obviamente le pareció mal esta actitud. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, o a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: darnos carne para que comamos.
No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Qué tremendos momentos, situaciones por las que pasó Moisés. Y nuevamente preguntamos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ante esta actitud del pueblo? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Fue algo molesto para Moisés? Sí, podemos ver que en gran manera. Pero ahora, ¿cómo reaccionó? ¿Como el mundo reacciona? No. Nuevamente, hermanos, podemos ver a Moisés reaccionando con mansedumbre, con docilidad, teniendo sus emociones bajo control y no arrebatándose por ellas para descargarse entre el pueblo o actuar de una mala manera, sino podemos ver buscando hacer lo correcto al poner su situación en el único que podía tomar control de las cosas y hacer algo, que es Dios. Va con Dios y derrama su corazón delante de Dios. Y le habla acerca, pues sí, le manifiesta su enojo, su molestia, su desagrado, la carga que estaba experimentando Moisés, cómo se sentía. Y podemos ver de esto después, hermanos, cómo Dios toma control de la situación, cómo Dios se encarga, cómo Dios le suple de otros varones para que llevasen con él la carga que no podía llevar solo, pero Dios trata con el pueblo. Pero ¿cómo reaccionó Moisés, hermanos? Con mansedumbre. Hermanos, de la misma manera que es necesario que nosotros reaccionemos. Y es posible, hermanos, que reaccionemos de esta manera, hermanos, de una manera con mansedumbre y tengamos nuestras emociones bajo control, pues tenemos la misma ayuda que Moisés tenía. Tenemos la ayuda de nuestro Dios. Tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice, no temas, yo te ayudo. Que nos ayuda, que está dispuesto para ayudarnos en cualquier situación. Lo único que tenemos que hacer es ser dóciles e ir a Él para poder hacer su voluntad, para hacer lo correcto, lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Así que como Moisés, seamos mansos. Número 2, confiando en que Dios nos defenderá. Confiando en que Dios se encargará de la situación, que confiando en que Dios va a tomar el asunto en sus manos y lo va a resolver de la mejor manera, confiando en que Dios nos defenderá. La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios defiende a los suyos y que no requiere de nuestra ayuda para lograrlo, para hacerlo. Por lo que necesitamos, hermanos, tomar la decisión de confiar en Él, actuar con paciencia, dejando en sus manos nuestra causa y no vengándonos, y tomar la decisión de no vengarnos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nuevamente, hermanos, el pasaje que mencionábamos, que no leíamos, pero que vamos a leer en este momento, quiero invitarles ahí en Romanos 12, del versículo 19 al 21. Romanos 12, 19 al 21 dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice al Señor. Y cuando pensamos en venganza, y relacionado con nuestro Señor, no se refiere a una actitud, ¿verdad?, sí vengativa. Una actitud negativa y mala, ¿verdad?, que busca desquitarse, no, sino podemos ver la justicia de Dios dando a cada uno lo que se merece. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo me voy a encargar de la situación y voy a hacer justicia. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, hermanos. Esta fue la misma actitud de Moisés cuando se levantaron contra él, hermanos, los hijos de Coré, que ya no leímos, hermanos, pero que ahí está en Números 16, que los hijos de Coré, ¿verdad?, se levantaron, él y todo su séquito, contra Aarón y contra Moisés, ¿verdad?, porque ellos querían el liderazgo para ellos solos, el sacerdocio para ellos solos. Pero podemos ver de la misma manera cómo actúa Moisés, con mansedumbre,
teniendo sus emociones bajo control, no reaccionando de manera negativa, violenta, ¿verdad? Buscando desquitarse, tomar las cartas tomar la justicia por sus propias manos, no, sino dejando las cosas en las manos de Dios, para que Dios fuese el que mostrase quiénes eran los líderes del pueblo. Y así fue. Dios los vindicó delante de ellos. Dios, hermanos, los reivindicó. Los exaltó delante de ellos como los líderes. A Moisés, a su siervo, al igual que a Aarón. Hermanos, ahí es donde vemos cuando la vara de Aarón reverdece, mostrando Dios, hermanos, la decisión que él había tomado desde antes y que continuaba. Que Moisés y de su descendencia vendría el sacerdocio. Sobre él estaría el sumo sacerdocio. Y todos los sumos sacerdotes. Hermanos, es necesario que de la misma manera como Moisés reaccionemos con mansedumbre, así como también vimos que lo hizo, hermanos, con María y con Aarón, hermanos, mostrando esa mansedumbre, dejando en las manos de nuestro Dios esa causa, hermanos, bendita, en las benditas manos de nuestro Señor. Él no tomó las cartas en sus manos, no tomó la justicia en sus propias manos, sino que lo dejó en las manos de Dios. Y Dios obró. Dios tomó cartas en el asunto, esa es la frase que buscaba, cartas en el asunto, y arregló la situación. Él, hermanos, podemos ver cómo Él exhibió la justicia de su siervo, hermanos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermanos? ¿Cómo reaccionó Moisés ante estos acontecimientos, hermanos? Como lo podemos ver aquí en el ejemplo de Aarón y María. ¿Cómo reaccionó, hermanos? Podemos ver que reaccionó con mansedumbre, dejando la situación en las manos de Dios y confiando en su defensa. Y de la misma manera, hermanos, será con nosotros. Es necesario, hermanos, que confiemos en Él, que actuemos con paciencia, dejando en sus manos nuestra causa, y que tomemos la decisión de no vengarnos. Un comentarista dice: la filosofía de este mundo afirma que la tierra pertenece a aquellos que no se dejan. Sin embargo, en el reino de los cielos, la tierra es precisamente de aquellos que dejan de luchar, argumentar y pelear para asegurarse del respeto que según ellos se merecen. Y en verdad que así es. Cristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, hermanos, descansemos en Dios, seamos mansos. Él es quien nos defiende. Él es el que, como dice el Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él es quien nos defiende. Es por eso, hermanos, que como Moisés es necesario que tomemos la decisión de ser mansos. Número 3, hermanos, haciendo lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Haciendo lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. El ser manso no significa que no debemos de molestarnos por las injusticias y el mal comportamiento de otros y que no hagamos nada al respecto. Precisamente Dios nos ha dado esa emoción del enojo, de la molestia, de la ira, con ese fin, que nosotros corrijamos lo que está mal, para que hagamos algo. Sin embargo, el ser manso nos lleva a hacer lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta, como hemos estado viendo. La mansedumbre tiene que ver con ese poder bajo control, como lo podemos ver en el ejemplo de Moisés, que a pesar de las constantes quejas, murmuraciones y demandas del pueblo de Israel, esas exigencias, actuó con mansedumbre, haciendo lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Como lo podemos ver ahí en varios pasajes que no vamos a ver, pues todos, ¿verdad? Pero ustedes pueden anotar ahorita algunas citas. Pero miren, vamos a Éxodo 15. Éxodo capítulo 15, ahí después de que fueron liberados
cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Pero tuvieron sed. Podemos ver que el pueblo se empieza a quejar. ¿Qué hace Moisés? Lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Dice ahí en el versículo 24 y 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y lo mismo más adelante en el capítulo 16, hermanos, ante las quejas constantes del pueblo de Israel, dice ahí en el versículo 2 al versículo 8, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Cómo está actuando Moisés? Con mansedumbre, haciendo lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Lo mismo lo pueden ustedes leer ahí en el capítulo 17, del versículo 3 al versículo 6. Lo mismo también lo podemos ver en el capítulo 18, cuando Moisés, ¿verdad?, estaba juzgando al pueblo. Él solo se sentaba desde la mañana hasta la tarde para oír al pueblo en sus necesidades y juzgar entre ellos, ¿verdad?, los problemas que tenían, y enseñarles la palabra, la ley, los mandamientos de Dios. Sin embargo, su suegro se da cuenta de esto y le dice: no estás haciendo bien, porque desfallecerás tú y todo este pueblo contigo. Enseña a algunos hombres, ¿verdad?, y les da varones de virtud ahí, ¿verdad?, que era muy importante, llenos del Espíritu de Jehová. Dice: para que tú les enseñes a ellos, y ellos puedan atender al pueblo en los asuntos pequeños y los difíciles traerlos a ti, para que entonces la obra pudiera ser mejor. Y podemos ver la mansedumbre de Moisés. Dice en el versículo 24: y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. ¿Qué está haciendo Moisés? Está actuando con mansedumbre, con humildad, con docilidad. Está haciendo lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Así como los otros ejemplos que estudiamos. Como Moisés, hermanos, seamos mansos. Moisés no era perfecto. Batallaba con la ira. En varias ocasiones se dejó llevar por ella y cometió errores. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, llegó a ser un hombre manso, el hombre más manso sobre la tierra, pues Dios trabajó en su carácter. Dios lo moldeó. Pero es necesario, hermanos, que busquemos hacerlo constantemente. Porque también en el ejemplo de Moisés podemos ver que una sola vez, hermanos, en ese entonces, ¿verdad?, que Moisés se arrebató y que no actuó de esa manera, podemos ver cómo le costó para no entrar a la tierra prometida. Nosotros, hermanos, busquemos cada día con la ayuda de Dios ser mansos, dóciles, humildes. De la misma manera nosotros, hermanos, usted y yo, a pesar de vivir en un mundo hostil, lleno de ira y de rabia, y a pesar de tener una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a reaccionar de la misma manera que este mundo ante la provocación de los que nos rodean, si nos dejamos moldear por nuestro Señor, podremos ser mansos. Podremos manifestar mansedumbre. Es cierto, hermanos, que no es fácil tener control cuando alguien actúa mal en contra de nosotros. Cuando alguien reacciona mal contra nosotros. Cuando alguien tal vez de manera intencional o no busca nuestro mal y nos hiere, nos lastima. No es fácil reaccionar bajo control, estar bajo control.
Sin embargo, con la ayuda del Señor es posible. Con la ayuda de nuestro Señor es posible, hermanos. Permitamos que Cristo nos llene con su Santo Espíritu y cada día controle nuestro ser, hermanos, porque solamente Él lo puede hacer, a fin de que a través de su fruto, ese fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, cuando somos controlados, gobernados por Él, hermanos, podamos manifestar mansedumbre. Porque el fruto del Espíritu Santo también es mansedumbre. Y entonces podamos ser mansos. Como lo dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y luego dice, y templanza. Mansedumbre. Con su ayuda lo podemos lograr. Pero es necesario, hermanos, que cada día le busquemos. Tomemos la decisión de, como Moisés, ser mansos. Pero esa decisión implica el permitir que Cristo tome control de nuestro ser. El ser llenos de su Santo Espíritu, gobernados por Él, para que entonces Él pueda producir en nosotros ese fruto y podamos ser mansos, así como Moisés también lo fue. ¿Estamos siendo mansos? ¿Estamos manifestando mansedumbre? ¿Estamos teniendo ese poder bajo control? Vayamos a Cristo. Él quiere controlar nuestra vida y ayudarnos a ser mansos, como Él también lo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Padre bendito, gracias te damos por la ayuda que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte, por favor, que tú nos gobiernes, nos llenes con tu Santo Espíritu, que podamos ser controlados por Cristo, que podamos estar bajo control, para que podamos manifestar en nuestra vida esa mansedumbre, y así como Moisés, nosotros también ser mansos. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.